Claro, usted los ha sentido, por supuesto que esos son varios los sismos que se han percibido en las últimas semanas en distintas zonas de nuestro país. Siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar preparado. Y estamos con Marcelo Lagos. Marcelo, primero que nada, buenas noches, Iván. Partamos viendo, si te parece, estos sismos que han ido ocurriendo y que han llamado la atención por la frecuencia y porque son ya perceptibles y bastante importantes, ¿no? Y particularmente se han localizado, han sido ampliamente sensibles porque se localizan cerca de asentamientos humanos. Aquí lo medular es que este tema no pasa de moda. Siempre tenemos que estar alerta, como tú bien dices, y claramente desde finales de marzo y principios de abril se nos ha movido el suelo. Algunos sismos más interiores, ciertamente, intraplaca, como estos eventos cercanos en el límite de Chile-Argentina, ciertamente, que se sintieron ampliamente en Calama, en Antofagasta, etc. Hay eventos más costeros que evidentemente nos revelan ciertamente esa permanente amenaza latente de terremotos que incluso pueden ir acompañados de tsunamis. Y la distancia en el tiempo son bastante cercanos. La verdad es que están dentro de la normalidad, pero evidentemente nos revelan ciertamente ese umbral donde quienes habitamos este país tenemos un control, hay una cultura sísmica, pero hay cierto umbral que evidentemente nos hace pensar que esto puede ser más complejo, y más de algunos de los habitantes de Chile en estos últimos días hemos sentido que estamos a punto de algo. Pero eso evidentemente lo explicamos mejor en la siguiente nota. Sí, claro, porque de hecho son 20 los sismos que se han percibido más o menos durante el 2023. Vamos a ver dónde se han producido y seguimos acá con Marcelo Lagos. De los 10 terremotos más grandes registrados en la historia, 2 de ellos ocurrieron en Chile. El 6º lugar lo ocupa el del 27 de febrero de 2010 en la región del Biobío, y en el primer puesto de la lista, el que remeció y redibujó para siempre la geografía de Valdivia en 1960. Porque los eventos sísmicos forman parte de la memoria colectiva de los chilenos, pero también de nuestro día a día, y así lo ha demostrado una vez más este 2023. Según cifras del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, de los 101 eventos telúricos que se han percibido durante este año, cerca de 20 son considerados de mediana intensidad. Fuerte, demasiado fuerte. Salimos arrancando dos y de casa muy vieja. Cuando sentí que ya era demasiado fuerte, me paré a abrir puertas para no quedarme encerrada si se me caía la casa. Eran pasadas las 15 horas del martes 4 de abril, cuando un sismo de magnitud 5,8 en las cercanías de Caldera se sintió en las regiones de Atacama, Antofagasta y Coquimbo. Luego, y en el lapso de una hora, vendrían 2 más. Colegios, oficinas y faenas mineras fueron evacuados. Vamos a salir hacia allá. El punto del 4 está allá. ¡Ya vamos, Carlos! ¡Vamos al punto del 4! ¡1, 2, 3! Y como las últimas semanas han traído una seguidilla de movimientos telúricos que han despertado una misma duda. ¿Es normal esta actividad sísmica? Yo diría que toda la actividad que hemos tenido en el país desde el 2016 en adelante ha sido bastante en menor magnitud que lo que vimos lo que habíamos visto los años anteriores, y corresponde a la sismicidad habitual de un país como el nuestro. Según datos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, en 2022 se registraron 7.273 sismos a lo largo del país, cifra que no se escapa de las registradas en los últimos 5 años. Para este 2023, la proyección es similar. Lo que va del año es no normal, son del orden de unos, 600 temblores por mes, es lo que nosotros registramos en nuestra red, y eso corresponde a lo que hemos registrado en los meses anteriores, en los años anteriores, en que no han ocurrido grandes terremotos. Consultado sobre la posibilidad de que esta seguidilla de temblores sea la antesala de un sismo mayor, el experto explica que es imposible predecirlo, pero sí advierte que hay lugares en el norte del país donde hace más de 100 años que no han ocurrido terremotos. Un poquito más al sur de Iquique, al sur del aeropuerto de Iquique, de Punta Patache y Tocopilla, ahí desde 1877. Y un poco más al sur también se está transformando en una zona yo diría que laguna sísmica o brecha sísmica, en la zona de Copiapó, de Atacama. Y más al sur, las autoridades tienen por estos días los ojos puestos en el complejo volcánico Laguna del Maule, donde se informó el cambio de alerta de verde a amarilla para reforzar el monitoreo técnico de la zona.
Durante los últimos días se ha registrado un aumento significativo de sismicidad. Nos encontramos ahora junto a un grupo interdisciplinario de profesionales para hacer mantenimiento a las estaciones de monitoreo, así como también realizar sobrevuelos, mediciones de gases, de temperatura y aguas. Y en ese sentido vale la pena repasar las recomendaciones de seguridad frente a estos eventos. Es muy relevante que las personas tengan un plan familiar de emergencia, cuenten con su mochila de emergencia y conozcan cuáles son los lugares de protección sísmica al interior de sus viviendas. Lo que siempre deben considerar es estar alejados de ventanas, de elementos que pueden caer encima. Son algunas de las recomendaciones de los expertos, quienes coinciden que en un país como el nuestro siempre tenemos que estar preparados. Bueno, ahí estábamos viendo, Marcelo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema de alerta temprana, pero es bueno hacer memoria de esto y recordar cuáles han sido los grandes terremotos que se han producido. Hacer un corte, por ejemplo, los últimos 70 años, porque eso también nos ayuda a mirar qué es lo que podría pasar a futuro, al futuro mediano. Totalmente. O sea, Chile evidentemente no necesita más copas mundiales. Aquí somos campeones del mundo partiendo por el gigante de 1960. El más grande medio jamás. Claro, instrumentalmente, pero evidentemente en la última década eventos sobre 8 han marcado todo el territorio, desde lo que tuvimos ciertamente entre Iquique y Pisagua, ciertamente sí. El 8.2 del 2014, el 8.4 en las costas de Illapel, Coquimbo y toda esa zona, y numerosos eventos que marcan la vida de las personas y las conductas, y asociado a todo esto, particularmente después de 2010, parte el SAE, el Sistema de Alerta de Emergencia, donde ya nos hemos familiarizado a el aviso temprano en caso de tsunami. Pero no solamente tsunami, lo vimos ahora en verano con el aviso de incendio forestal. En rigor, el Sistema de Alerta de Emergencia ha ido evolucionando y, lógicamente, el paso a seguir sería continuar con la alerta sísmica. El del 85 no está en la zona central porque no califica para ser de los... No, es un evento importante porque evidentemente... Es costero, es importante porque ¿qué pasa? Que la magnitud es relativa, todo depende de lo que esté expuesto y el evento de 1985 ocurre en la zona central donde se concentra un porcentaje sustantivo de este país de población, de infraestructura crítica y evidentemente es una zona que es altamente sensible. Sí. Ahora, el desafío evidentemente de este sistema de alerta sísmica que se está testeando, que se está probando en la zona central de Chile es evidentemente convivir en un país sísmico donde estamos muy cerca de la fuente y necesitamos ciertamente instrumentos, pruebas, etc. Marcelo, lo hemos hablado suficientes veces, pero nunca es malo volver al tema, ¿no? No se puede decir cuándo va a ocurrir un terremoto, pero lo que sí podemos hacer es ver cuándo ha ocurrido en el pasado y dónde se ha ido acumulando energía. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y eso es un buen punto, claramente. De norte a sur partamos del segmento sur del Perú, ciertamente desde el puerto de Hilo, ciertamente la ciudad de Arica. Esa es una zona que después del terremoto de Camaná de 2001, ciertamente sí. Hay un espacio evidentemente que podría generar un terremoto. Después está el espacio que está particularmente al sur de Iquique. Recuerden que el 2014 rompe el segmento que está entre Iquique y Pisagua, aproximadamente Camarones, y tenemos este espacio particularmente entre Iquique y la península de Mejillones, que es un espacio que tiene energía cargada y que eso no es que uno lo diga, los instrumentos lo muestran, el pasado, como bien tú dices, ciertamente, Iván. Particularmente destaca la calma sísmica en el sector de la costa de Atacama. Este segmento no rompe, no libera energía con un gran terremoto desde el 10 de noviembre de 1922. Ha pasado ya un siglo y evidentemente es altamente probable que vuelva a repetirse ese escenario. Y luego nos vamos, evidentemente, luego tenemos el espacio particularmente que rompió ahora el 2015, ¿cierto? El terremoto de Illapel y que libera y por ende baja un poco el riesgo en esa zona. Absolutamente, pero tenemos el gap, el espacio que hay entre Los Vilos y Pichilemu aproximadamente, que particularmente es la zona central de Chile, donde está el 70% aproximadamente o más de la población de este país, infraestructura crítica, decisión política, y aquí nos rompe este segmento de forma importante desde el 8 de julio de 1730. Estamos hablando de casi 3 siglos de acumulación de energía y evidentemente aquí es un escenario latente que hay que mirar con atención también. Y luego más al sur tenemos la liberación de energía sustantiva que se produjo para el 2010, evidentemente relaja evidentemente el escenario, y luego todo el segmento que rompió en 1960, evidentemente un evento tan grande es poco probable que vuelva a ocurrir, pero el evento de Melinka del 2016 al sur de Chiloé ciertamente nos revela que esta zona está cargada para eventos importantes, pero no gigantes. O sea, si hubiera que poner algún grado de atención, lamentablemente en la zona central de nuestro país. Zona central y la costa de Atacama, evidentemente. Marcelo Lagos, siempre es importante hablar de esos temas, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches, Iván.